Imaginen la escena: un niño pequeño, demacrado pero con una mirada llena de inocencia, extiende su mano ofreciendo un trozo de pan a un desconocido. ¿Qué lleva a un niño, que apenas tiene para sí mismo, a compartir su último bocado con alguien a quien no conoce? ¿Es simple bondad? ¿Es fe? ¿Es una combinación de ambas? Esta es la historia de Miguel, un niño migrante de Centroamérica, cuyo viaje a los Estados Unidos junto a su madre es un testimonio de la resiliencia del espíritu humano y la fuerza inquebrantable de la fe. Miguel no era ajeno a la pobreza. Desde muy pequeño, había conocido la escasez, la falta de oportunidades y las dificultades que enfrentaban día a día en su pequeño pueblo natal. Sin embargo, a pesar de las carencias materiales, Miguel poseía una riqueza interior que brillaba en sus ojos grandes y expresivos, un corazón generoso que no conocía límites. Su rostro moreno, curtido por el sol y el viento, reflejaba la dureza de la vida, pero también la calidez de su alma. Siempre dispuesto a ayudar, compartía sus escasas pertenencias con otros niños de la comunidad y ofrecía una sonrisa a quien lo necesitara. Su madre, una mujer fuerte y de profunda fe, le había inculcado valores de compasión, empatía y una confianza inquebrantable en Dios. Era ella quien mantenía viva la esperanza en medio de la adversidad, quien le recordaba que incluso en los momentos más oscuros, siempre había una luz al final del túnel. La decisión de emigrar a los Estados Unidos no fue fácil. Fue impulsada por la desesperación, por la necesidad de escapar de la violencia y la pobreza que asolaban su comunidad. Dejaron atrás su hogar, sus amigos, su familia, con la esperanza de encontrar una vida mejor, un futuro más seguro para Miguel. El viaje fue arduo y peligroso. Caminaron durante días bajo el sol implacable, enfrentando el calor sofocante, la falta de agua y comida, el miedo constante a ser descubiertos. Cada paso era una prueba de resistencia, una batalla contra el agotamiento físico y emocional. La comida era escasa, a menudo inexistente. Dependían de la generosidad de extraños, de la caridad de personas que, a pesar de sus propias dificultades, estaban dispuestas a compartir lo poco que tenían. Un día, mientras revisaba su mochila, Miguel encontró un pequeño pedazo de pan. Era lo último que les quedaba, la única fuente de alimento para él y su madre. Lo guardaba como un tesoro, consciente de su importancia para poder continuar el viaje. Sabía que el hambre era un enemigo implacable, que debilitaba el cuerpo y el espíritu. Pero también sabía que la fe podía ser un arma poderosa, una fuente de fortaleza inagotable. Si te gusta esta historia de fe y esperanza, suscríbete a nuestro canal para más videos inspiradores. Continuaremos este viaje juntos. El hambre, como un animal salvaje, rugía en el estómago de Miguel. Sentía un vacío profundo, un dolor constante que lo debilitaba a cada paso. Su madre, aunque intentaba ocultarlo, también sufría. Sus ojos, antes llenos de brillo, ahora mostraban un cansancio extremo, una desesperación silenciosa. Miguel sabía que debía mantenerse fuerte, que era su deber cuidar de ella, protegerla de los peligros del camino. Pero el hambre era un enemigo poderoso, capaz de doblegar incluso al más valiente. La desesperación crecía con cada hora que pasaba. El sol, implacable, castigaba sus cuerpos, reseca su garganta. La sed se sumaba al hambre, creando una tortura insoportable. Miguel miraba a su alrededor, buscando una señal de esperanza, un indicio de que el sufrimiento pronto llegaría a su fin. Pero el paisaje desolado solo ofrecía más de lo mismo, tierra árida, arbustos espinosos y un horizonte infinito que parecía burlarse de su anhelo. De repente, a lo lejos, divisaron una figura. Un hombre, aparentemente solo, caminaba con dificultad en dirección contraria. Su ropa estaba desgastada, sucia y rota. Su rostro, demacrado y cubierto de polvo, reflejaba un profundo cansancio. Parecía agotado, al borde del colapso. A medida que se acercaba, Miguel pudo observar con más detalle su apariencia. Sus ojos, hundidos en las órbitas, tenían un brillo febril,
una mirada que transmitía sufrimiento y desesperación. Sus manos, huesudas y callosas, temblaban ligeramente. Era evidente que llevaba mucho tiempo sin comer ni descansar. Cuando el hombre estuvo a pocos metros de ellos, se detuvo y les dirigió la palabra con una voz ronca y débil. Por favor, dijo, tengo mucha hambre. ¿Podrían compartir algo de comida conmigo? La petición del desconocido resonó en el corazón de Miguel como un trueno. Sabía lo que era sentir ese hambre, esa desesperación que consumía el cuerpo y el alma. Pero también sabía que el pedazo de pan que guardaba en su mochila era lo único que les quedaba, su última esperanza de sobrevivir. Un dilema se apoderó de Miguel. Por un lado, sentía una profunda compasión por el desconocido, un impulso irrefrenable de aliviar su sufrimiento. Por otro lado, el miedo lo atenazaba, el temor a quedarse sin nada, a no poder continuar el viaje. La lucha interna era intensa, una batalla entre la generosidad y la supervivencia. Miró a su madre, buscando una señal, una guía que lo ayudara a tomar la decisión correcta. Pero su rostro, pálido y demacrado, no ofrecía ninguna respuesta. La decisión era suya, y solo suya. Después de unos segundos que parecieron una eternidad, Miguel tomó una profunda respiración y se decidió. No podía ignorar el sufrimiento del desconocido, no podía darle la espalda a alguien que necesitaba ayuda. Sabía que era arriesgado, que podría poner en peligro su propia supervivencia, pero sentía que era lo correcto. Con una determinación renovada, abrió su mochila y sacó el pequeño pedazo de pan. Lo miró por un instante, consciente de su importancia, y luego se dirigió al desconocido con una sonrisa tímida. Claro que sí, dijo. Compartiremos nuestro pan contigo. La bondad, incluso en los actos más pequeños, tiene un poder transformador. ¿Cuántas veces hemos subestimado el impacto de una sonrisa, una palabra amable o un gesto de generosidad? A menudo, son estos actos aleatorios de amor los que marcan la diferencia en la vida de alguien, los que les dan esperanza y les recuerdan que no están solos. Continuemos descubriendo cómo este simple acto de compartir cambiará sus vidas. Con un gesto lento y deliberado, Miguel extendió el pedazo de pan hacia el desconocido. Sus pequeños dedos, sucios por el polvo del camino, sostenían la preciada ofrenda con una mezcla de nerviosismo y compasión. Levantó la mirada, conectando sus ojos marrones y profundos con los del hombre. En ellos no había ni un ápice de arrepentimiento, solo una sincera empatía y el deseo de aliviar el sufrimiento ajeno. La mirada de Miguel era pura, un reflejo de la bondad innata que residía en su corazón. No dudó, no vaciló. Su acción era un acto de amor desinteresado, una prueba de que incluso en la pobreza más extrema, la generosidad puede florecer. El desconocido recibió el pan con manos temblorosas. Sus dedos, delgados y huesudos, se aferraron al alimento como si fuera un tesoro. Sus ojos, antes apagados y sin vida, se iluminaron con una chispa de gratitud. Una leve sonrisa, tenue pero sincera, se dibujó en sus labios resecos. Era como si el simple acto de recibir el pan hubiera despertado algo dormido en su interior, una llama de esperanza que creía extinta. En su mirada se reflejaba el reconocimiento, la sorpresa ante la bondad inesperada de un niño. Miguel, con la ayuda de su madre, partió el pedazo de pan en 3 porciones desiguales. Le dio la más grande al desconocido, reservando para sí mismo y su madre los trozos más pequeños. No hubo quejas, ni reproches. Compartieron el alimento en silencio, con una solemnidad casi religiosa. La escena era simple, humilde, pero rebosaba de significado. 3 seres humanos, unidos por la necesidad y la compasión, compartiendo lo poco que tenían en medio de la desolación. A pesar del hambre que aún persistía, un momento de paz descendió sobre ellos. El acto de compartir había creado un vínculo invisible, una conexión que trascendía las palabras. Se sentían menos solos, menos desesperados. La presencia del otro les brindaba consuelo y esperanza. Por un instante, olvidaron las dificultades del viaje,
el peligro que acechaba en el camino. Solo existía el presente, el simple acto de compartir un pedazo de pan bajo el sol implacable. La comida, aunque escasa, le supo a gloria. Cada bocado era saboreado lentamente, con gratitud. El pan, duro y reseco, se convirtió en un manjar exquisito, un símbolo de esperanza y solidaridad. Miguel observaba al desconocido mientras comía, sintiendo una profunda satisfacción al ver cómo su rostro se iluminaba con cada bocado. Había hecho lo correcto, había elegido la bondad sobre la supervivencia, y se sentía orgulloso de sí mismo. El silencio que reinaba era un silencio elocuente, lleno de significado. No necesitaban palabras para expresar su gratitud, su compasión, su conexión. Sus miradas lo decían todo. Eran tres almas viajeras, unidas por el destino en medio de la inmensidad del desierto. Tres seres humanos que, a pesar de sus propias carencias, habían encontrado la fuerza para compartir lo poco que tenían. Un pequeño acto de generosidad que, sin saberlo, cambiaría sus vidas para siempre. Si esta historia te conmueve y te inspira, por favor, dale me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias que celebran la bondad y la esperanza. Una vez que terminaron de comer, el desconocido, con una voz más clara y recuperada, entabló una conversación con Miguel y su madre. Les preguntó de dónde venían, cuál era su destino y qué esperaban encontrar en su viaje. Su voz era suave, pero denotaba una profunda sabiduría y comprensión. Parecía genuinamente interesado en su historia, en sus sueños y aspiraciones. Escuchaba con atención cada palabra, asintiendo con la cabeza y ofreciendo comentarios alentadores. Miguel, generalmente tímido y reservado, se sintió cómodo hablando con el desconocido. Le contó sobre su pequeño pueblo natal, sobre la violencia y la pobreza que los habían obligado a huir. Le describió sus sueños de una vida mejor, de una oportunidad para estudiar y prosperar. Habló con entusiasmo sobre su deseo de aprender inglés, de conocer nuevas culturas y de contribuir a la sociedad. Sus palabras reflejaban una esperanza inquebrantable, una fe ciega en el futuro. La madre de Miguel, con una voz suave pero firme, compartió su fe en Dios y su convicción de que, a pesar de las dificultades, llegarían a su destino. Le contó al desconocido sobre sus oraciones diarias, sobre su confianza en que Dios los guiaría y protegería en el camino. Le habló de su sueño de encontrar un trabajo estable, de poder brindar a Miguel una educación de calidad y un futuro seguro. Sus palabras transmitían una profunda paz interior, una serenidad que contrastaba con la dureza del viaje. El desconocido escuchó atentamente las palabras de la madre, asintiendo con la cabeza en señal de comprensión. Luego, con una sonrisa amable, les ofreció palabras de aliento y esperanza. Les dijo que admiraba su valentía, su fe y su determinación. Les aseguró que no estaban solos, que Dios siempre estaba con ellos, guiándolos y protegiéndolos. Les recordó que incluso en los momentos más oscuros, siempre había una luz al final del túnel. Sus palabras resonaron en el corazón de Miguel y su madre, infundiéndoles una nueva esperanza y fortaleciendo su fe. El desconocido compartió sus propias experiencias, contándoles historias de superación, de personas que habían enfrentado la adversidad con valentía y habían logrado alcanzar sus sueños. Les habló de la importancia de la perseverancia, de la necesidad de nunca rendirse, de mantener siempre viva la esperanza. Les aconsejó que se apoyaran mutuamente, que se mantuvieran unidos y que nunca perdieran la fe en Dios. Sus palabras eran como un bálsamo para sus almas cansadas, un recordatorio de que no estaban solos en su lucha. A medida que la conversación avanzaba, Miguel sentía una conexión especial con el desconocido. Era como si lo conociera de toda la vida, como si hubiera encontrado un amigo, un mentor, un guía espiritual. Sentía una profunda confianza en él, una certeza de que podía confiar en sus palabras, en sus consejos. El desconocido le transmitía una sensación de paz y seguridad, una tranquilidad que hacía mucho tiempo no sentía. Era como si, de repente, todas sus preocupaciones y miedos se hubieran desvanecido.
La forma en que el desconocido lo miraba, con una mezcla de compasión y admiración, lo hacía sentir especial, valioso, importante. Sentía que el desconocido veía algo en el que nadie más había visto antes, un potencial oculto, una fuerza interior que desconocía poseer. La conversación con el desconocido había despertado algo en su interior, una nueva confianza en sí mismo, una determinación renovada para perseguir sus sueños. A pesar de su apariencia demacrada y su ropa desgastada, el desconocido irradiaba una luz especial, una aura de bondad y sabiduría que lo hacía destacar entre la multitud. Era como si su presencia iluminara el lugar, como si su voz tuviera el poder de calmar las almas atormentadas. Miguel sentía que estaba en presencia de alguien especial, alguien que tenía una misión importante en la vida. Una sensación extraña, pero reconfortante, lo invadió, una certeza de que el encuentro con el desconocido no era una simple coincidencia, sino un designio divino. Después de un rato, el desconocido se puso de pie, indicando que era hora de partir. Debo continuar mi camino, dijo con una sonrisa amable. Pero quiero que sepan que los llevaré en mi corazón. Recuerden siempre ser valientes, tener fe y nunca perder la esperanza. Dios los bendiga. Sus palabras resonaron con una fuerza que parecía provenir de un lugar más allá de lo terrenal. Extendió su mano hacia Miguel y su madre, ofreciéndoles una bendición. Cerraron los ojos y sintieron una energía cálida y reconfortante que los envolvía. Era como si una luz divina los protegiera, dándoles fuerza y esperanza para seguir adelante. La bendición del desconocido era un regalo invaluable, un tesoro espiritual que los acompañaría en su viaje. Cuando abrieron los ojos, el desconocido les sonrió una vez más, luego se dio la vuelta y se alejó caminando lentamente. Miguel y su madre lo observaron mientras se alejaba, hasta que su figura se desvaneció en la distancia. Un silencio profundo se apoderó del lugar, un silencio lleno de gratitud y asombro. Miguel se sintió reconfortado y lleno de esperanza después de la conversación con el desconocido. Sus palabras lo habían inspirado, le habían dado fuerzas para seguir adelante. Sabía que el camino sería difícil, pero también sabía que no estaba solo. Dios estaba con él, guiándolo y protegiéndolo. La bendición del desconocido era una prueba de ello. El sentimiento de desesperación que lo había embargado antes se había desvanecido, reemplazado por una nueva determinación. Estaba decidido a no rendirse, a luchar por sus sueños y a construir una vida mejor para él y su madre. Sabía que el viaje sería largo y arduo, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Miró a su madre, cuyo rostro irradiaba una paz serena. Sus ojos, antes llenos de preocupación, ahora brillaban con una luz de esperanza. Miguel le sonrió y ella le devolvió la sonrisa con cariño. Juntos, se tomaron de la mano y continuaron su camino. El sol seguía brillando con fuerza, pero ahora el calor parecía menos intenso, el camino menos difícil. A medida que avanzaban, Miguel recordaba las palabras del desconocido. Son valientes, tengan fe y nunca pierdan la esperanza. Esas palabras se convirtieron en su mantra, en su guía, en su fuerza. Las repetía en su mente cada vez que sentía que sus fuerzas flaqueaban, cada vez que el miedo amenazaba con apoderarse de él. Sabía que el desconocido era alguien especial, alguien que había sido enviado por Dios para ayudarlos en su camino. Su encuentro no había sido una simple coincidencia, sino un acto de la providencia divina. Estaba agradecido por la oportunidad de haberlo conocido, por las palabras de aliento que les había brindado. El recuerdo del desconocido y su generosidad se convirtió en un faro de esperanza, una luz que los guiaba en la oscuridad. Les recordaba que, a pesar de las dificultades, siempre había bondad en el mundo, siempre había personas dispuestas a ayudar. Les inspiraba a ser generosos también, a compartir lo poco que tenían con los demás, a ofrecer una mano amiga a quien lo necesitara. El viaje continuaba, pero ahora lo hacían con una nueva perspectiva. El hambre y la sed seguían siendo una amenaza constante, pero ya no los asustaban tanto.
Sabían que Dios los proveería, que encontrarían la manera de superar cualquier obstáculo. La fe era su arma más poderosa, su escudo contra la desesperación. A medida que avanzaban, el paisaje comenzaba a cambiar. La tierra árida daba paso a una vegetación más exuberante, señal de que estaban cerca de un lugar habitado. La esperanza crecía en sus corazones, la certeza de que pronto llegarían a su destino. Miguel miró al cielo, agradeciendo a Dios por su bondad y por haber puesto al desconocido en su camino. Sabía que su encuentro había sido un milagro, una prueba de que Dios siempre estaba con ellos, cuidándolos y protegiéndolos. Estaba listo para enfrentar el futuro, para construir una nueva vida en los Estados Unidos, para cumplir sus sueños y para hacer del mundo un lugar mejor. Con la mano de su madre en la suya, siguió adelante, con el corazón lleno de fe y esperanza. 667. El camino, sin embargo, se tornó aún más arduo. El sol, inclemente, parecía ensañarse con sus cuerpos debilitados. El cansancio, como una sombra persistente, los acompañaba a cada paso, haciendo que cada metro recorrido se sintiera como una eternidad. El hambre, aunque mitigada por el pequeño trozo de pan compartido, volvía a hacer estragos, atormentando sus estómagos vacíos. Miguel sentía que sus piernas flaqueaban, que sus fuerzas lo abandonaban poco a poco. La sed lo consumía, resecando su garganta y nublando su vista. A pesar de todo, se esforzaba por mantenerse fuerte, por no mostrar su debilidad a su madre. Sabía que ella dependía de él, que él era su única esperanza. Pero el viaje implacable comenzaba a pasar factura. La madre de Miguel, que hasta ahora había mantenido una entereza admirable, comenzó a mostrar signos de agotamiento extremo. Su rostro, antes radiante de fe, se había vuelto pálido y demacrado. Sus pasos, antes firmes y decididos, ahora eran lentos y vacilantes. Tosía con frecuencia, una tos seca y persistente que le sacudía el cuerpo entero. Miguel notó con preocupación que su madre perdía el apetito. Apenas probaba los escasos alimentos que lograban conseguir. Se quejaba de mareos y dolores de cabeza constantes. Su cuerpo, debilitado por el hambre y el cansancio, comenzaba a ceder ante las inclemencias del camino. Un día, mientras caminaban bajo el sol abrasador, la madre de Miguel se detuvo de repente, aferrándose a su brazo para no caer. Su rostro estaba cubierto de sudor frío y su respiración era agitada y superficial. Miguel, dijo con una voz débil y temblorosa, no puedo más. Me siento muy mal. El corazón de Miguel se encogió al escuchar las palabras de su madre. La vio tan frágil, tan vulnerable, que sintió un miedo profundo y desconocido. La ayudó a sentarse a la sombra de un árbol espinoso y le dio un poco de agua de su cantimplora. Pero el agua, aunque refrescante, no parecía aliviar su malestar. Miguel palpó la frente de su madre y se alarmó al notar que ardía en fiebre. Su piel estaba seca y áspera, sus ojos hundidos y sin brillo. Era evidente que estaba enferma, que necesitaba atención médica urgente. Pero en medio de la nada, sin recursos ni ayuda a la vista, Miguel se sentía impotente, desesperado. Madre, dijo con voz temblorosa, aguanta, por favor. Voy a buscar ayuda. No te muevas de aquí. Se levantó y miró a su alrededor, buscando una señal de esperanza, un indicio de que la salvación estaba cerca. Pero el paisaje desolado solo ofrecía más de lo mismo, tierra árida, arbustos espinosos y un horizonte infinito que parecía burlarse de su desesperación. A pesar del miedo que lo atenazaba, Miguel se armó de valor y comenzó a caminar en busca de ayuda. Dejó a su madre recostada a la sombra del árbol, prometiéndole regresar pronto. Se adentró en el desierto, con la esperanza de encontrar a alguien que pudiera auxiliarlos. Cada paso era una agonía, cada kilómetro recorrido una tortura. Pero la imagen de su madre enferma, de su rostro pálido y demacrado, lo impulsaba a seguir adelante, a no rendirse. Mientras caminaba, rezaba con fervor, pidiendo a Dios que lo guiara y protegiera. Le rogaba que le mostrara el camino,
que le permitiera encontrar ayuda para su madre. Su fe era su única arma, su único consuelo. Con el corazón lleno de esperanza, siguió adelante, decidido a no dejarse vencer por la adversidad. Pero a medida que pasaban las horas, la situación se volvía cada vez más crítica. El sol, implacable, castigaba su cuerpo, resecando su garganta y nublando su vista. El cansancio lo invadía, haciendo que sus piernas flaquearan y que su respiración se volviera pesada y agitada. El miedo, como una sombra persistente, lo acompañaba a cada paso, susurrándole al oído que su madre estaba en peligro, que su vida pendía de un hilo. La desesperación aumentaba a cada segundo que pasaba. Miguel corría, tropezaba, caía y se levantaba, impulsado por un instinto de supervivencia que superaba el cansancio y el miedo. Gritaba pidiendo ayuda, pero su voz se perdía en el silencio ensordecedor del desierto. No veía a nadie, no oía nada, solo el eco de su propia angustia. El sol comenzaba a declinar en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rojizos. La noche se acercaba, y con ella, los peligros del desierto, el frío intenso, los animales salvajes, la soledad abrumadora. Miguel sabía que el tiempo se agotaba, que si no encontraba ayuda pronto, su madre moriría. Desesperado, se arrodilló en la arena y elevó sus manos al cielo. «Dios mío», exclamó con lágrimas en los ojos. «Por favor, ayúdame. No permitas que mi madre muera. Te lo suplico». Su voz temblaba con la fuerza de su desesperación. Era una súplica sincera, un grito desgarrador que nacía de lo más profundo de su alma. Cerró los ojos y se quedó en silencio, esperando una señal, una respuesta. El viento soplaba suavemente, acariciando su rostro y sus cabellos. Sintió una extraña sensación de paz, una calma inexplicable que contrastaba con la angustia que lo embargaba. Abrió los ojos y miró a su alrededor. Fue entonces cuando lo vio. A lo lejos, una figura se movía lentamente entre las dunas. Parecía un espejismo, una ilusión producto del cansancio y la desesperación. Pero a medida que se acercaba, Miguel pudo distinguir con mayor claridad su forma. Era una persona, un hombre, que caminaba con dificultad en su dirección. Con una renovada esperanza, Miguel corrió hacia el hombre, gritando y agitando los brazos para llamar su atención. El hombre se detuvo y lo miró con curiosidad. Era un hombre mayor, con el rostro curtido por el sol y la barba blanca y desaliñada. Su mirada era amable y compasiva. «¿Qué te ocurre, muchacho?», preguntó el hombre con una voz suave y grave. «Pareces muy angustiado». Miguel se acercó al hombre, jadeando y sin aliento. «Por favor, señor», exclamó. «Mi madre está muy enferma. Necesitamos ayuda urgente». El hombre frunció el ceño con preocupación. «¿Dónde está tu madre?», preguntó. «Está allí», respondió Miguel, señalando en dirección al árbol donde había dejado a su madre. «Está muy débil, tiene fiebre alta. Por favor, ayúdenos». El hombre asintió con la cabeza. «Está bien, muchacho», dijo. «Te ayudaré. Vamos, llévame con tu madre». Miguel, sintiéndose aliviado y agradecido, condujo al hombre hacia el árbol donde yacía su madre. A medida que se acercaban, pudo ver que su estado era aún peor de lo que recordaba. Su rostro estaba pálido y demacrado, sus labios resecos y agrietados. Apenas respiraba. El hombre se arrodilló junto a la madre de Miguel y la examinó con cuidado. Tomó su pulso, palpó su frente y la escuchó respirar. Luego, se levantó y miró a Miguel con una expresión seria. «Tu madre está muy grave, muchacho», dijo el hombre. «Necesita atención médica inmediata. Pero estamos muy lejos de cualquier lugar habitado. Será difícil conseguir ayuda a tiempo». Miguel sintió que su corazón se hundía al escuchar las palabras del hombre. La desesperación lo invadía de nuevo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó con voz temblorosa. «¿Hay alguna esperanza?». El hombre lo miró con compasión y le puso una mano en el hombro.
No pierdas la fe, muchacho, dijo. Mientras haya vida, hay esperanza. Haré todo lo posible para ayudar a tu madre. Con una determinación renovada, el hombre comenzó a tomar medidas para atender a la madre de Miguel. Le dio agua para beber, le aplicó compresas frías en la frente y la cubrió con su propia manta para protegerla del frío de la noche. Miguel observaba al hombre con admiración y gratitud. No sabía quién era, de dónde venía ni por qué estaba dispuesto a ayudarlos. Pero en ese momento, lo veía como un ángel, un enviado de Dios que había llegado para salvar a su madre. 673. De repente, en medio de la aridez implacable, un milagro se manifestó ante sus ojos. No era una visión celestial ni una aparición mística, sino algo tangible y real, una fuente de agua fresca, brotando inesperadamente de una grieta en la roca. Era como si la tierra, conmovida por su sufrimiento, hubiera decidido ofrecerles un respiro, una oportunidad para sobrevivir. El agua, cristalina y pura, brillaba bajo el sol como un espejo reluciente. Parecía invitarlos a acercarse, a saciar su sed y a recuperar sus fuerzas. Miguel, incrédulo, parpadeó varias veces, preguntándose si estaba soñando. Pero el agua estaba ahí, frente a él, tangible y real. Sin dudarlo un instante, corrió hacia la fuente, seguido de cerca por el hombre. Se arrodillaron junto al manantial y bebieron con avidez, sintiendo cómo el líquido vital recorría sus gargantas resecas y revitalizaba sus cuerpos exhaustos. El agua era fresca y deliciosa, el mejor néctar que jamás hubieran probado. Miguel bebió y bebió hasta saciarse, sintiendo cómo la vida volvía a fluir por sus venas. El cansancio y la debilidad comenzaron a desvanecerse, reemplazados por una sensación de bienestar y alivio. Miró al hombre, quien también bebía con gratitud, y le sonrió. Ambos sabían que habían sido testigos de un milagro, de una intervención divina que les había salvado la vida. Después de beber, Miguel llenó su cantimplora y regresó junto a su madre. Con cuidado, la ayudó a incorporarse y le ofreció agua. Al principio, ella se mostró reacia, alegando que no tenía fuerzas para tragar. Pero Miguel la animó con dulzura, recordándole la importancia de hidratarse para poder recuperarse. Con paciencia y cariño, le fue dando pequeños sorbos de agua. Poco a poco, la madre de Miguel comenzó a reaccionar. Su rostro, antes pálido y demacrado, recuperó un poco de color. Sus ojos, antes apagados y sin brillo, volvieron a iluminarse. Su respiración se hizo más regular y profunda. Después de beber, la madre de Miguel se sintió un poco mejor. Pudo sentarse sin ayuda y dirigió una mirada agradecida a Miguel y al hombre. Gracias, dijo con una voz débil pero audible. Gracias por ayudarme. No sé qué habría hecho sin ustedes. El hombre le sonrió con amabilidad. No tienes nada que agradecer, dijo. Estamos aquí para ayudarte. Ahora, descansa un poco. Necesitas recuperar tus fuerzas. La madre de Miguel asintió con la cabeza y cerró los ojos. Se recostó a la sombra del árbol, sintiendo el frescor del agua en su piel y la calidez del sol en su rostro. Miguel se sentó a su lado, vigilándola y rezando en silencio. El hombre, por su parte, regresó a la fuente y recogió algunas hierbas medicinales que crecían cerca del manantial. Con ellas, preparó una infusión que le dio a beber a la madre de Miguel. La infusión, amarga pero reconfortante, pareció aliviar su malestar. Poco a poco, la madre de Miguel comenzó a recuperarse. La fiebre cedió, el dolor de cabeza disminuyó y su respiración se normalizó. Al cabo de unas horas, pudo levantarse y caminar unos pasos sin ayuda. Era un milagro, una prueba de que la fe y la esperanza pueden obrar maravillas. Miguel se sentía inmensamente feliz y agradecido. Había temido lo peor, había creído que su madre moriría. Pero gracias a la ayuda del hombre y al milagro de la fuente, ella estaba viva y recuperándose. Miró al cielo, elevando una oración de gratitud a Dios.
Sabía que habían sido salvados por la providencia divina, que su fe había sido recompensada. El agua fresca y las hierbas medicinales habían sido un regalo del cielo, una prueba de que Dios nunca los abandonaría. Ahora, con renovadas fuerzas y una esperanza inquebrantable, estaban listos para continuar su viaje. Sabían que el camino seguiría siendo difícil, pero también sabían que no estaban solos. Dios los acompañaba, guiándolos y protegiéndolos. Y con esa certeza en sus corazones, seguirían adelante, hacia su destino. El milagro de la fuente de agua fresca no solo les había salvado la vida, sino que también había fortalecido su fe y renovado su esperanza. Les había recordado que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Y con esa luz brillando en sus corazones, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que se les presentara. 636. De repente, en medio de su viaje lleno de incertidumbre, Miguel y su madre se encontraron con un grupo de personas que también estaban migrando hacia el norte. Era una caravana improvisada, compuesta por familias enteras, jóvenes aventureros y ancianos buscando una oportunidad para comenzar de nuevo. Al principio, la desconfianza reinó en el ambiente. Cada uno venía de diferentes lugares, con historias y experiencias distintas. Sin embargo, la necesidad común de sobrevivir y alcanzar un futuro mejor pronto los unió. Miguel y su madre se acercaron tímidamente al grupo, observando con cautela a los demás migrantes. Algunos los recibieron con miradas curiosas, otros con indiferencia. Pero pronto, una mujer de mediana edad, con un rostro amable y una sonrisa cálida, se acercó a ellos y les dio la bienvenida. «Bienvenidos», dijo la mujer. «Somos un grupo de personas que vamos en la misma dirección». «¿De dónde vienen?». Miguel respondió con timidez, contándole a la mujer sobre su viaje desde Centroamérica y las dificultades que habían enfrentado. La mujer escuchó con atención, asintiendo con la cabeza en señal de comprensión. «Nosotros también hemos pasado por mucho», dijo la mujer. «Pero juntos somos más fuertes. Podemos ayudarnos mutuamente a llegar a nuestro destino». La mujer se presentó como Elena y les presentó a los demás miembros del grupo. Había familias de México, Honduras, El Salvador y Guatemala. Cada uno tenía una historia que contar, un sueño que perseguir. Elena invitó a Miguel y a su madre a unirse al grupo, ofreciéndoles compartir sus alimentos y recursos. Miguel y su madre aceptaron agradecidos, sintiéndose aliviados de no estar solos en su viaje. A partir de ese momento, la caravana improvisada se convirtió en una comunidad unida por la solidaridad y la esperanza. Se ayudaban mutuamente a cargar sus pertenencias, a cuidar a los niños y a superar los obstáculos del camino. Compartían sus alimentos, sus conocimientos y sus experiencias. Se consolaban en los momentos de tristeza y se animaban en los momentos de desesperación. Miguel se sintió inspirado por la fortaleza y la resiliencia de los demás migrantes. Aprendió de sus historias de vida, de sus luchas y de sus sueños. Se dio cuenta de que no era el único que había sufrido, que había muchas otras personas que habían pasado por situaciones aún más difíciles. La madre de Miguel también se sintió reconfortada por la compañía de los demás migrantes. Compartió con ellos su fe y su esperanza, animándolos a no perder la confianza en Dios. Les contó sobre el milagro de la fuente de agua fresca, recordándoles que Dios siempre los protegería y los proveería. Juntos, los migrantes enfrentaron los desafíos del camino con valentía y determinación. Caminaron durante días bajo el sol implacable, soportando el calor sofocante y la sed constante. Superaron obstáculos naturales como ríos, montañas y desiertos. Se protegieron mutuamente de los peligros del camino, como asaltantes y animales salvajes. A pesar de las dificultades, nunca perdieron la esperanza de alcanzar su destino. Se aferraron a sus sueños de una vida mejor, de una oportunidad para comenzar de nuevo. Se apoyaron mutuamente, recordándose constantemente que no estaban solos, que juntos podían lograr lo imposible. Miguel aprendió valiosas lecciones durante su tiempo con la caravana.
Aprendió sobre la importancia de la solidaridad, de la compasión y de la ayuda mutua. Aprendió que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay esperanza. Aprendió que la fe puede mover montañas y que el amor puede superar cualquier obstáculo. La caravana se convirtió en su familia, en su hogar lejos de casa. Los migrantes se convirtieron en sus amigos, en sus hermanos, en sus compañeros de lucha. Juntos, compartieron alegrías y tristezas, risas y lágrimas. Juntos, construyeron un vínculo indestructible que los uniría para siempre. A medida que se acercaban a la frontera, el miedo y la incertidumbre comenzaban a apoderarse de ellos. Sabían que el camino no sería fácil, que tendrían que enfrentar muchos desafíos para lograr su objetivo. Pero también sabían que no estaban solos, que contaban con el apoyo y el amor de su familia migrante. Juntos, se prepararon para enfrentar lo que les deparaba el futuro. Se armaron de valor, de fe y de esperanza. Se prometieron mutuamente que nunca se rendirían, que lucharían hasta el final por sus sueños. La caravana migrante era un testimonio de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de las personas para superar la adversidad y construir un futuro mejor. Era una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede brillar y el amor puede triunfar. Finalmente, después de semanas de viaje, divisaron a lo lejos la frontera de los Estados Unidos. Un muro imponente se alzaba ante ellos, símbolo de la promesa y la barrera que separaba sus sueños de la realidad. La emoción se mezclaba con el miedo. Habían llegado tan lejos, habían superado tantos obstáculos, pero aún les quedaba la prueba más difícil. El grupo de migrantes se detuvo a las afueras de la ciudad fronteriza, observando el muro con una mezcla de asombro y temor. Sabían que cruzar la frontera ilegalmente era peligroso, que podían ser arrestados, deportados o incluso heridos. Pero también sabían que no tenían otra opción. Habían llegado demasiado lejos para rendirse. Se reunieron en círculo, rezando juntos, pidiendo a Dios que los protegiera y los guiara. Se abrazaron, compartiendo palabras de aliento y esperanza. Se prometieron mutuamente que se mantendrían unidos, que se ayudarían a cruzar la frontera de manera segura. Elena, la líder del grupo, tomó la palabra y les recordó los peligros que enfrentaban. Les advirtió sobre la presencia de la patrulla fronteriza, sobre los posibles puntos de control y sobre los riesgos de perderse en el desierto. Les instó a ser cautelosos, a mantenerse en silencio y a seguir sus instrucciones al pie de la letra. Miguel sintió un nudo en el estómago al escuchar las palabras de Elena. El miedo lo invadía, haciéndole temblar las piernas. Recordó las historias que había escuchado sobre migrantes que habían sido maltratados, abusados o incluso asesinados por cruzar la frontera ilegalmente. Pero también recordó las palabras de su madre, quien siempre le había dicho que no debía tener miedo, que Dios siempre lo protegería. Tomó la mano de su madre, sintiendo su calor y su fuerza. Ella le sonrió con ternura, transmitiéndole su confianza y su fe. Miguel respiró hondo, tratando de calmar sus nervios. Sabía que debía ser valiente, que debía proteger a su madre y ayudar a los demás migrantes. Elena dividió al grupo en pequeños equipos, asignando a cada equipo un guía que conocía bien la zona. Miguel y su madre fueron asignados al equipo de Ricardo, un joven mexicano que había cruzado la frontera varias veces. Ricardo era un hombre fuerte y experimentado, que conocía los caminos secretos y los puntos débiles del muro. Ricardo les explicó el plan de cruce, mostrándoles el camino que debían seguir y los lugares donde debían tener más cuidado. Les advirtió que debían estar preparados para correr, para esconderse y para defenderse si era necesario. Les recordó que debían permanecer juntos, que no debían separarse del grupo bajo ninguna circunstancia. A medida que se acercaba la hora del cruce, la tensión aumentaba en el ambiente. Los migrantes se preparaban mental y físicamente para lo que les esperaba. Se despojaron de todo lo que no era esencial, llevando consigo solo lo indispensable para sobrevivir. Se ataron los zapatos con fuerza,
asegurándose de que no se les cayeran durante la carrera. Se pusieron ropa oscura para camuflarse con la noche. Miguel revisó su mochila, asegurándose de que tenía suficiente agua y comida para su madre. También llevaba consigo una pequeña fotografía de su padre, quien había muerto hacía algunos años. La fotografía era su amuleto de la suerte, su recordatorio de que debía ser fuerte y perseverar. La madre de Miguel rezaba en silencio, moviendo sus labios con fervor. Le pedía a Dios que los protegiera y los guiara, que les permitiera llegar a su destino de manera segura. Les pedía que les diera fuerzas para superar cualquier obstáculo y que les brindara una vida mejor en los Estados Unidos. Finalmente, llegó el momento del cruce. Ricardo les hizo una señal para que se acercaran. Les susurró unas últimas instrucciones y les deseó buena suerte. Luego, los condujo hacia el muro, en medio de la oscuridad de la noche. El miedo se apoderó de Miguel al acercarse al muro. La imponente estructura se alzaba ante él como un monstruo amenazante. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Pero también sintió una renovada determinación. Sabía que debía cruzar el muro, que debía llegar a los Estados Unidos. Estaba dispuesto a arriesgar su vida por sus sueños, por el futuro de su madre. 669. El cruce fue una experiencia aterradora. Ricardo los guió a través de un agujero en la valla, un punto débil que había descubierto en sus viajes anteriores. La noche era oscura y silenciosa, solo interrumpida por el sonido del viento y el lejano ladrido de los perros de la patrulla fronteriza. Miguel sentía que su corazón latía con fuerza en su pecho, temiendo ser descubierto en cualquier momento. Una vez al otro lado de la valla, comenzaron a correr. Ricardo los condujo a través del desierto, sorteando cactus y rocas, tratando de evitar ser vistos por los agentes fronterizos. La carrera era agotadora, especialmente para la madre de Miguel, quien tenía dificultades para seguir el ritmo. Miguel la ayudaba a avanzar, tirando de su brazo y animándola a no rendirse. Sabía que su vida dependía de ello, que si se quedaban atrás serían capturados y deportados de vuelta a su país. La adrenalina lo mantenía alerta, pero el miedo lo consumía por dentro. De repente, escucharon el sonido de un helicóptero acercándose. Ricardo les hizo una señal para que se escondieran detrás de unos arbustos. Se agacharon, tratando de camuflarse con el entorno. El helicóptero sobrevoló la zona, iluminando el desierto con sus potentes reflectores. Miguel temblaba de miedo, temiendo ser descubierto en cualquier momento. Afortunadamente, el helicóptero no los vio y siguió su camino. Respiraron aliviados, pero sabían que no podían bajar la guardia. La patrulla fronteriza estaba cerca y debían seguir corriendo para escapar. Continuaron su camino a través del desierto, enfrentando el calor, la sed y el cansancio. Ricardo los condujo a través de cañones y montañas, buscando rutas seguras y evitando los caminos transitados. Miguel se maravillaba de su conocimiento del terreno, de su capacidad para orientarse en la oscuridad. Después de varias horas de carrera, llegaron a un pequeño pueblo abandonado. Ricardo les dijo que podían descansar allí por un momento, antes de continuar su camino. Se refugiaron en una casa en ruinas, tratando de recuperar sus fuerzas. Ricardo les contó sobre el proceso de solicitud de asilo, explicándoles los requisitos y los trámites que debían seguir. Les advirtió que no era fácil obtener asilo, que debían presentar pruebas convincentes de que su vida corría peligro en su país de origen. Les recomendó buscar la ayuda de un abogado especializado en inmigración, quien podría asesorarlos y representarlos en su caso. Miguel escuchó atentamente las palabras de Ricardo, tomando nota de cada detalle. Sabía que el proceso de solicitud de asilo sería largo y complicado, pero estaba dispuesto a hacer todo lo posible para obtener la protección que necesitaba. Continuaron su viaje hacia el norte, uniéndose a otros grupos de migrantes que también buscaban asilo en los Estados Unidos. Juntos, enfrentaron las dificultades de la vida en la frontera, la falta de vivienda, de alimentos, de atención médica.
Se apoyaron mutuamente, compartiendo sus recursos y sus experiencias. Miguel y su madre encontraron refugio en un albergue para migrantes, donde recibieron comida, ropa y atención médica básica. También conocieron a voluntarios y activistas que los ayudaron a navegar por el sistema legal y a encontrar recursos para su subsistencia. Miguel se sorprendió de la generosidad y la solidaridad de las personas que los ayudaban. Había esperado encontrar hostilidad y rechazo, pero en cambio encontró compasión y apoyo. Se dio cuenta de que no todos los estadounidenses eran malos, que había muchas personas que se preocupaban por el bienestar de los migrantes. Sin embargo, la vida en la frontera también era dura y precaria. Miguel y su madre vivían con el temor constante de ser arrestados y deportados. Sabían que su futuro dependía de la decisión de un juez de inmigración, quien evaluaría su caso y determinaría si merecían asilo. Esperaban ansiosamente la fecha de su audiencia, rezando para que se les concediera la oportunidad de comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. Mientras tanto, se esforzaban por aprender inglés, por integrarse en la sociedad y por contribuir a la comunidad. Querían demostrar que eran personas trabajadoras y honestas que merecían ser acogidas en este país. Miguel recordaba a menudo el encuentro con el desconocido en el desierto. Se preguntaba si realmente había sido Jesús, disfrazado de un simple viajero. Fuera quien fuese, su bondad y su generosidad habían cambiado sus vidas para siempre. Le había enseñado la importancia de la fe, la esperanza y el amor al prójimo. Esos valores lo guiaban en su camino hacia la esperanza. 672. Pero la vida en la frontera también les tenía reservadas sorpresas agradables. Un día, mientras esperaban en la fila para recibir comida en el albergue, una mujer se acercó a Miguel y a su madre. Era una voluntaria de una organización humanitaria, llamada Ángeles de la Frontera. Su nombre era Sofía, y tenía una sonrisa amable y una mirada compasiva. Sofía les preguntó sobre su historia, sobre su viaje y sobre sus sueños. Miguel y su madre le contaron sobre las dificultades que habían enfrentado, sobre el miedo que sentían y sobre la esperanza que los impulsaba a seguir adelante. Sofía escuchó con atención, mostrando interés y empatía. Después de escuchar su historia, Sofía les ofreció ayuda. Les dijo que su organización podía proporcionarles asesoría legal gratuita, asistencia para encontrar vivienda y empleo, y apoyo emocional. Miguel y su madre se sintieron aliviados y agradecidos. Por fin, alguien les ofrecía una mano amiga, alguien se preocupaba por su bienestar. Sofía los puso en contacto con un abogado de inmigración, quien los ayudó a preparar su caso de asilo. El abogado era un hombre amable y experimentado, que conocía bien las leyes de inmigración y que se comprometió a defender sus derechos. Les explicó los pasos que debían seguir, los documentos que debían presentar y las preguntas que debían responder en la entrevista con el oficial de inmigración. Con la ayuda del abogado, Miguel y su madre pudieron reunir pruebas convincentes de que su vida corría peligro en su país de origen. Presentaron informes de organizaciones de derechos humanos, testimonios de familiares y amigos, y pruebas de la violencia y la persecución que habían sufrido. Mientras esperaban la fecha de su entrevista, Sofía los ayudó a encontrar un pequeño apartamento en un barrio modesto de la ciudad. El apartamento era pequeño y sencillo, pero era limpio y seguro. Tenía una cocina, un baño y 2 habitaciones. Era el primer hogar que tenían en mucho tiempo, un lugar donde podían sentirse seguros y tranquilos. Sofía también los ayudó a encontrar empleo. Miguel encontró trabajo como lavaplatos en un restaurante local. El trabajo era duro y mal pagado, pero era mejor que nada. Le permitía ganar algo de dinero para ayudar a su madre a pagar el alquiler y los gastos básicos. Su madre, por su parte, encontró trabajo como costurera en un taller de ropa. El trabajo era a destajo, pero le permitía trabajar desde casa y cuidar de Miguel. Con la ayuda de Sofía y de la comunidad local, Miguel y su madre comenzaron a construir una nueva vida en los Estados Unidos. Aprendieron inglés, hicieron amigos y se adaptaron a la cultura.
Se inscribieron en clases de educación para adultos, buscando mejorar sus habilidades y aumentar sus oportunidades de empleo. Miguel se destacó en sus estudios. Era inteligente, trabajador y ambicioso. Soñaba con ir a la universidad y convertirse en ingeniero. Sabía que la educación era la clave para un futuro mejor y estaba dispuesto a esforzarse al máximo para alcanzar sus metas. Su madre también se esforzaba por aprender inglés y por integrarse en la comunidad. Se unió a un grupo de mujeres inmigrantes, donde aprendió sobre sus derechos y sobre los recursos disponibles para ellas. Se hizo amiga de otras mujeres que habían pasado por experiencias similares, y juntas se apoyaban y se animaban mutuamente. Poco a poco, el miedo y la incertidumbre comenzaron a desvanecerse, reemplazados por la esperanza y la confianza. Miguel y su madre se sentían agradecidos por la oportunidad que les habían dado los Estados Unidos y estaban decididos a aprovecharla al máximo. Sabían que el camino no sería fácil, que aún tendrían que enfrentar muchos desafíos. Pero también sabían que no estaban solos, que contaban con el apoyo de su comunidad y con la protección de Dios. Estaban listos para construir un futuro mejor, un futuro de paz, prosperidad y libertad. La ayuda inesperada de Sofía y la solidaridad de la comunidad local habían sido un verdadero milagro. Les habían dado la oportunidad de comenzar de nuevo, de construir una vida mejor para ellos y para sus hijos. Les habían demostrado que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Con el corazón lleno de gratitud, Miguel y su madre se prometieron mutuamente que nunca olvidarían la bondad que habían recibido, y que harían todo lo posible para ayudar a otros migrantes que necesitaran ayuda. Querían ser una luz de esperanza para aquellos que llegaban a los Estados Unidos en busca de una vida mejor, tal como Sofía lo había sido para ellos. El camino hacia la construcción de una nueva vida estaba lleno de obstáculos, pero su espíritu resiliente y su fe inquebrantable los impulsaban a seguir adelante, con la certeza de que al final del camino, encontrarían la paz y la felicidad que tanto anhelaban. Su historia, un testimonio de la fuerza del espíritu humano, se convertiría en una inspiración para muchos otros migrantes que buscaban refugio y oportunidades en los Estados Unidos. 665. El proceso de adaptación a una nueva cultura y un nuevo idioma no fue fácil. Miguel se sentía a menudo frustrado por su dificultad para comunicarse. Las palabras en inglés parecían resbalársele de la lengua, y a menudo se sentía avergonzado cuando no podía entender lo que le decían. Su madre, aunque también se esforzaba por aprender inglés, tenía aún más dificultades. La barrera del idioma la aislaba y la hacía sentir vulnerable. La cultura estadounidense también era diferente a lo que estaban acostumbrados. Las costumbres, las normas sociales y las expectativas eran nuevas y a veces confusas. Miguel y su madre se sentían a menudo perdidos y desorientados. Extrañaban su hogar, sus tradiciones y su gente. Pero a pesar de las dificultades, no se rindieron. Estaban decididos a adaptarse y a integrarse en la sociedad estadounidense. Se esforzaron por aprender inglés, asistiendo a clases y practicando con sus amigos y vecinos. Se informaron sobre la cultura estadounidense, leyendo libros y viendo programas de televisión. Participaron en actividades comunitarias, conociendo a nuevas personas y haciendo amigos. Miguel descubrió que la escuela era un lugar donde podía sentirse cómodo y seguro. Sus compañeros de clase lo recibieron con amabilidad y lo ayudaron a mejorar su inglés. Sus profesores lo apoyaron y lo alentaron a seguir sus sueños. Se destacó en sus estudios, mostrando un talento especial para las matemáticas y las ciencias. Su madre encontró consuelo en la iglesia. Se unió a una comunidad de inmigrantes latinos, donde podía compartir sus experiencias y recibir apoyo espiritual. La iglesia se convirtió en su segundo hogar, un lugar donde podía sentirse conectada con sus raíces y donde podía encontrar fuerza y esperanza. Pero la adaptación no fue solo un proceso individual, sino también un proceso familiar. Miguel y su madre se apoyaban mutuamente, compartiendo sus alegrías y sus tristezas.
Se animaban a seguir adelante, recordándose constantemente que no estaban solos. A medida que pasaba el tiempo, se sentían cada vez más cómodos en su nuevo hogar. Aprendieron a apreciar las diferencias culturales y a valorar las oportunidades que les ofrecía Estados Unidos. Se dieron cuenta de que podían mantener sus tradiciones y su identidad, al mismo tiempo que se integraban en la sociedad estadounidense. Sin embargo, el camino hacia la adaptación no estuvo exento de obstáculos. Miguel y su madre enfrentaron discriminación y prejuicio por ser inmigrantes. A menudo se sentían juzgados y estereotipados. Tuvieron que superar barreras económicas y sociales para acceder a servicios básicos como atención médica y vivienda. Pero a pesar de las dificultades, no se dejaron vencer. Se mantuvieron fuertes y unidos, luchando por sus derechos y por su dignidad. Demostraron que eran personas trabajadoras y honestas que merecían ser tratadas con respeto e igualdad. Miguel se convirtió en un defensor de los derechos de los inmigrantes. Participó en manifestaciones y protestas, alzando su voz contra la injusticia y la discriminación. Se unió a organizaciones comunitarias, trabajando para promover la integración y la inclusión de los inmigrantes. Su madre se convirtió en un ejemplo de superación para otras mujeres inmigrantes. Compartió su historia y su experiencia, inspirándolas a seguir sus sueños y a luchar por sus derechos. Se convirtió en una líder comunitaria, abogando por los derechos de las mujeres y los niños inmigrantes. Juntos, Miguel y su madre demostraron que los inmigrantes son una parte valiosa de la sociedad estadounidense. Contribuyen a la economía, a la cultura y a la diversidad del país. Enriquecen la vida de todos los estadounidenses. Su historia es un testimonio de la fuerza del espíritu humano, de la capacidad de las personas para superar la adversidad y construir un futuro mejor. Es una inspiración para todos aquellos que sueñan con una vida de paz, prosperidad y libertad. Pero la adaptación no fue solo un proceso de integración, sino también un proceso de transformación. Miguel y su madre se transformaron a sí mismos, aprendiendo de sus experiencias y creciendo como personas. Se volvieron más fuertes, más sabios y más compasivos. Aprendieron a apreciar la importancia de la familia, la comunidad y la solidaridad. Aprendieron a valorar la diversidad cultural y a respetar las diferencias individuales. Aprendieron a luchar por sus derechos y a defender sus creencias. Se convirtieron en ciudadanos del mundo, capaces de vivir en armonía con personas de diferentes culturas y orígenes. Se convirtieron en embajadores de la paz y la justicia, promoviendo el entendimiento y la cooperación entre las naciones. Su historia es un ejemplo de cómo la inmigración puede enriquecer la vida de las personas y transformar el mundo. Es un testimonio de la capacidad de los inmigrantes para construir un futuro mejor para sí mismos y para sus hijos. Es una inspiración para todos aquellos que creen en un mundo de paz, prosperidad y libertad. 674. Años después de su llegada a los Estados Unidos, Miguel reflexionaba sobre su increíble viaje. Su mente vagaba hacia atrás, recordando el pueblo que dejó atrás, el peligroso camino hacia la frontera y la incertidumbre que sintió al llegar a un nuevo país. Pero sobre todo, su mente regresaba al encuentro con el desconocido en el desierto. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué había aparecido en su vida en ese momento crítico? ¿Por qué lo había reconfortado con sus palabras y su bendición? Durante mucho tiempo, Miguel había creído que el desconocido era simplemente un buen samaritano, un hombre compasivo que se había apiadado de su situación. Pero a medida que crecía y maduraba, comenzaba a sospechar que había algo más en ese encuentro. Recordaba la paz que había sentido en presencia del desconocido, la certeza de que todo estaría bien. Recordaba sus palabras de aliento, su promesa de que Dios los protegería y los guiaría. Recordaba la bendición que les había dado, una energía cálida y reconfortante que los había envuelto. Cuanto más pensaba en ello, más se convencía de que el desconocido no era un hombre común y corriente. Había algo divino en él, algo que trascendía lo terrenal.
Era como si hubiera sido enviado por Dios para ayudarlos en su momento de mayor necesidad. Un día, mientras leía la Biblia, Miguel encontró un pasaje que le hizo ver la luz. Era la historia de Jesús apareciendo a sus discípulos después de su resurrección. Jesús se había disfrazado de un simple viajero y se había unido a ellos en el camino a Emaús. Los discípulos no lo reconocieron al principio, pero cuando partió el pan, sus ojos se abrieron y supieron quién era. Miguel se dio cuenta entonces de que el desconocido en el desierto había sido Jesús. Jesús se había disfrazado de un simple viajero y se había encontrado con él y su madre en su momento de mayor necesidad. Les había ofrecido su ayuda, su consuelo y su bendición. Les había dado la esperanza que necesitaban para seguir adelante. La revelación fue impactante. Miguel se sintió abrumado por la emoción. Lloró de alegría y gratitud. Se dio cuenta de que había sido testigo de un milagro, de una manifestación del amor de Dios en su vida. A partir de ese momento, la vida de Miguel cambió para siempre. Se convirtió en un ferviente creyente, dedicando su vida a servir a Dios y a ayudar a los demás. Se unió a una iglesia y participó activamente en actividades comunitarias. Se convirtió en un defensor de los derechos de los inmigrantes, trabajando para promover la justicia y la igualdad. Nunca olvidó el encuentro con Jesús en el desierto. Siempre recordaba su bondad, su compasión y su amor. Se esforzaba por seguir su ejemplo, mostrando generosidad y compasión a todos los que encontraba. Su historia inspiró a muchas personas. Les demostró que Dios está presente en nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles. Les enseñó la importancia de la fe, la esperanza y el amor al prójimo. Miguel se convirtió en un símbolo de esperanza para los inmigrantes, una prueba de que los sueños pueden hacerse realidad. Les demostró que, con trabajo duro y perseverancia, se puede superar la adversidad y construir una vida mejor. Su historia también fue una lección para aquellos que juzgan y discriminan a los inmigrantes. Les mostró que los inmigrantes son personas valiosas, que merecen ser tratadas con respeto e igualdad. Les recordó que todos somos hijos de Dios, y que debemos amarnos y ayudarnos mutuamente. Miguel vivió una vida larga y plena, rodeado de su familia y amigos. Nunca olvidó sus raíces, siempre recordó su origen humilde. Se mantuvo humilde y agradecido por todas las bendiciones que había recibido. Antes de morir, Miguel compartió su historia con el mundo. Quería que todos supieran sobre el encuentro con Jesús en el desierto, quería que todos sintieran el amor de Dios en sus vidas. Su historia se convirtió en un libro, una película y una obra de teatro. Fue traducida a muchos idiomas y compartida en todo el mundo. Inspiró a millones de personas a creer en Dios, a amar a sus semejantes y a luchar por un mundo mejor. Miguel se convirtió en un santo, un ejemplo de fe, esperanza y caridad. Su nombre fue recordado por siempre, su historia fue contada de generación en generación. Su legado perduró, inspirando a la gente a seguir sus pasos. La gratitud inundaba el corazón de Miguel al recordar su trayectoria. 674. Miguel y su madre, después de años de arduo trabajo y dedicación, lograron construir una vida mejor en los Estados Unidos. Miguel se graduó con honores de la universidad, obteniendo un título en ingeniería. Consiguió un trabajo bien remunerado en una empresa de tecnología, donde pudo aplicar sus conocimientos y creatividad. Su madre, por su parte, se convirtió en una exitosa empresaria, abriendo su propio taller de costura. Sus diseños eran únicos y hermosos, atrayendo a clientes de todo el país. Vivían en una casa cómoda y segura, en un barrio tranquilo y acogedor. Tenían amigos, vecinos y una comunidad que los apoyaba y los valoraba. Viajaban, disfrutaban de la vida y se sentían agradecidos por todas las bendiciones que habían recibido. Pero a pesar de su éxito y su felicidad, nunca olvidaron sus raíces. Siempre recordaron su origen humilde, el sufrimiento que habían experimentado y la bondad que habían encontrado en el camino. Se mantuvieron fieles a sus valores y principios,
esforzándose por hacer del mundo un lugar mejor. Miguel se dedicó a ayudar a otros inmigrantes, ofreciéndoles mentoría, asesoramiento y apoyo financiero. Creó una fundación para proporcionar becas a estudiantes inmigrantes, dándoles la oportunidad de acceder a una educación de calidad. Su madre se convirtió en una defensora de los derechos de las mujeres inmigrantes, luchando por la igualdad de género y la justicia social. Fundó una organización para proporcionar servicios legales y de apoyo a mujeres inmigrantes que habían sido víctimas de violencia doméstica. Juntos, Miguel y su madre se convirtieron en líderes comunitarios, inspirando a otros a seguir sus pasos. Demostraron que los inmigrantes son una parte valiosa de la sociedad, que contribuyen a la economía, la cultura y la diversidad del país. Su historia se convirtió en un ejemplo de cómo la bondad, la fe y la esperanza pueden transformar vidas. Les enseñó a otros que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay una luz al final del túnel. Les recordó que un pequeño acto de generosidad puede tener un impacto profundo en el mundo. Miguel nunca olvidó el encuentro con el desconocido en el desierto. Siempre recordaba su rostro amable, sus palabras sabias y su bendición reconfortante. Sabía que ese encuentro había cambiado su vida para siempre. Se dio cuenta de que Jesús se manifiesta en los actos de bondad, en la compasión y en el amor al prójimo. Jesús está presente en aquellos que ayudan a los necesitados, en aquellos que ofrecen una mano amiga a los que sufren. Jesús está en cada uno de nosotros, esperando a ser descubierto y a ser amado. La historia de Miguel es un testimonio de la importancia de la bondad, la fe y la esperanza, incluso en los momentos más difíciles. Es un recordatorio de que un pequeño acto de generosidad puede tener un impacto profundo en el mundo, que puede transformar vidas y crear un futuro mejor. Su historia es un llamado a la acción, una invitación a seguir su ejemplo y a hacer del mundo un lugar más justo, más compasivo y más amoroso. Es una invitación a creer en Dios, a amar a nuestros semejantes y a luchar por un mundo mejor. Si te gustó esta historia, compártela con tus amigos y familiares. Suscríbete a nuestro canal para más historias inspiradoras. Y no te pierdas nuestro próximo video sobre un refugiado que se convirtió en un exitoso empresario. Recuerda, la bondad, la fe y la esperanza son las llaves para un futuro mejor. Nunca las olvides. 669